¿Pueden ver la diapositiva? Sí, doctora. Bien, acabo de pasar a la siguiente. ¿Se ha corrido? Sí, doctora. Bien, gracias. Bueno, nosotros tenemos enfermedades pulmonares tumorales y estas pueden ser de origen benigno o maligno. Ahora, pueden ser de un origen benigno, que es el menor porcentaje dentro de toda la clasificación de tumores. Solo representan el 1% los tumores benignos, pero también tenemos tumores malignos y es el otro 99%. Ahora, si hablamos de tumores netamente malignos que se encuentran en el pulmón, tenemos que saber si son primarios de pulmón o son por metástasis provenientes de otros órganos, porque el manejo es diferente y solo lo vamos a saber con estudio molecular, ¿no? A través del anatomopatólogo para poder determinar de qué se trata. Ahora, como ven, los tumores pulmonares les digo que es solamente un 1% que representan, entonces son de pocas estirpes, es realmente muy poco frecuente incluso el diagnóstico. Y solo son operables cuando ya empiezan a generar alguna sintomatología. Porque si nosotros detectamos un pulmón, un tumor a nivel del pulmón, vamos a ver, y que tiene las características de benignidad a través del control de imágenes como las tomografías, nos queda solo observarlo. Y controles periódicos 3 meses, 6 meses, ¿no? Siempre viendo los bordes, porque los bordes nos van a indicar si es de origen benigno o maligno. Normalmente, de origen benigno, la lesión se muestra lisa, ¿no? No es especulado, por ejemplo, como un cáncer primario de pulmón. No es especulado. No es lisa, parece dibujadita. Y el crecimiento es lento. Cuando uno hace los controles, el crecimiento, como dicen acá, caracteriza porque se duplica recién su tamaño a los 450 días, ¿no? Y tiende a calcificarse. Entonces, cuando uno hace el estudio molecular de esta lesión, podemos determinar de qué se trata y simplemente tienen células que provienen del mismo pulmón. Vamos a encontrar músculo liso, ¿no? En los vasos sanguíneos hay músculo liso, cartílago, grasa, ¿no? Todas estas cosas. Y dentro de los tumores que más frecuentemente estamos identificando, pues, de ser tumor benigno, es el amartoma. El amartoma va a representar el 70% a 75% de las neoplasias benignas, o sea, su porcentaje es bien alto. Entonces, cuando la determinamos, simplemente la observamos. No siempre lo extraemos, salvo que este amartoma tenga un crecimiento intrabronquial que me genere alguna obstrucción de alguna la vía aérea y por ende me va a causar atelectasia y posteriormente neumonía. Entonces, determinamos que tenemos una lesión y de acuerdo a las características propias de esta lesión, es decir, de sus bordes, de la velocidad de crecimiento, porque la vamos a estar estudiando cada 3 meses con controles, a 6 vemos su naturaleza. Y si ya me ocasiona un daño, un problema, o me limita alguna función, ¿no? Ya ventilatoria, pues ahí sí tengo que extraerlo. Entonces al hematoma cuando lo extraemos, sale así como ven, encapsulado, enterito, ¿no? Tiende a calcificarse y simplemente se enuclea. Todo en su totalidad, no está adherido, no es como el cáncer. El cáncer viene de el cangrejo. Cangrejo, ¿cómo se caracteriza? Tiene sus patitas, ¿no? Y esas patitas tienen, o sea, lo ponen porque así es su forma de crecimiento. Empieza a hacer raíces. Este no, simplemente lo vemos encapsulado, redondito, entonces se puede nuclear y nos aleja la posibilidad de que sea maligno. Bueno,
acá en imágenes. Por ejemplo, nadie de frente se toma una tomografía. Generalmente estos tumores, bueno, son asintomáticos y es por algún hallazgo. Como quien dice, sin querer queriendo me enteré que tengo una lesión. Ahora hay muchos centros laborales donde exigen controles anuales, ¿no? Por medicina ocupacional y generalmente le piden a los pacientes con factores de riesgo. ¿Quiénes son los pacientes con factores de riesgo? Son los que fuman, varones, mayores de 50 años, ¿no? O que tengan alguna sintomatología de una tos, por ejemplo, ya de más de 14 días, ¿no? Y bueno, si se asociara a dolor. Entonces, no a todo el mundo tampoco le piden placa, sino sé que se juntan más los factores de riesgo y empiezan a pedir. Y bueno, aquí vemos una lesión redondeada que está aproximadamente en el lóbulo medio y se pide ampliar estudios, ¿no? Porque toda lesión tumoral tienes que ampliar estudios. Y a todo paciente con sospecha de algún tumor se pide la tomografía con contraste. Entonces, aquí en el contraste se ve mejor, es una imagen redondeada, lisa, está en el lóbulo medio y, bueno, algunos exageran con los estudios y piden hasta un PET scan, ¿no? Un PET scan es la tomografía por emisión de positrones en el que tratan de determinar, se enciende, como ven acá, se intensifican las zonas de mayor metabolismo de estas células. Pero esto no es patognomónico de solamente tumores pulmonares, ¿no? O sea, o tumores de otras partes del cuerpo. Una tuberculosis, por ejemplo, donde podemos ver algunos nódulos o en los ganglios, donde hay mayor actividad celular, va a ponerse así también. Entonces, como les digo, no es siempre para determinar el cáncer, no es solamente exclusivo para determinar alguna extensión del cáncer o un tumor. El otro tumor benigno que sigue en frecuencia después del amartoma es el papiloma. El papiloma muy ligado a estos serotipos 16 y 18 del virus de papiloma humano. Estos tumores son más que todos endobronquiales, solitarios. Basta que se haga una biopsia por broncofibroscopía y si determinamos la benignidad de ello, podemos enuclearlo totalmente. Porque un crecimiento de esto, de una vía principal, pues obviamente va a causar serias molestias, ¿no? Entonces se puede extraer con un broncoscopio rígido y sacar toda la lesión. ¿En quiénes está más relacionado? En los que fuman. ¿Y en qué etapa de la vida? Entre la quinta y sexta década de vida. Si no lo sacamos, si no lo extraemos, estos tumores pueden degenerar a la malignidad. Otro de los tumores también benignos tenemos al adenoma de glándulas mucosas. Este es un tumor ¿no? Originado por las células de glándulas que secretan moco. No sé si se acuerdan de su curso de histología, ¿no? En todo el epitelio respiratorio teníamos varios tipos de células y unas escasas células color blanquecinas que son las productoras de moco y estas también, pues, ¿no? Al crecer desordenadamente pueden producir ese tipo de tumores. También son endobronquiales y es por eso que cuando te obstruyen un bronquiolo principal, te generan pues la telectasia de toda esa vía ventilatoria. Aquí se puede apreciar, ¿no? El corazón no es tan grande en esta imagen como pueden ver de aquí. La silueta cardíaca debería terminar acá. Sin embargo, se va hasta la pared. No puede decir que puede ser de todo, puede ser tumor, puede ser, bueno, líquido, sería hasta abajo, es algo quístico, no lo sabemos. Pedimos en lateral, vemos cómo se dibuja todo un segmento en la forma triangular. Entonces, eso de frente nos hace pensar, es una telectasia. Bueno, se pide una tomografía para ampliar estudios y podemos ver, ¿no? Que totalmente se trata de una telectasia. Entonces, esto, así sea benigno, pues no podemos observarlo nada más y mirarlo. Tenemos que hacer la resección tumoral ya, porque si no,
todo este tejido pulmonar que usted está siendo dañado se va a perder. Bien, eso es todo para decirles con respecto a los tumores benignos. Ahora vamos a pasar a tumores malignos. Es poco realmente tumores benignos. No hay mucho que hablar aquí. Lo que sí vamos a ampliar bastante son los tumores malignos, ¿no? Y bueno, dentro de los tumores malignos que les decía, podemos tener el pulmón, es asiento también de tumores que vienen de otros órganos, ¿no? Del recto, muy frecuente, colon, de hepáticos, ¿no? Que llegan al pulmón. Y las imágenes de estas no son como bordes espiculados, como si fuera de un tumor maligno primario de pulmón. Son diferentes, son diferentes. Los sarcomas, ¿no? De músculos, extremidades, por ejemplo, van bastante al pulmón. Es mucho la frecuencia. Y dentro de los tumores malignos, entre los primarios y entre los que vienen por alguna metástasis, ¿quiénes son más frecuentes? Pues las metástasis, ¿no? Son las que abundan en cuanto a tumores. Bueno, el cáncer del pulmón, lo pongo acá, y relaciono bastante el- lo que te empuja, lo que te llega a tener este cáncer. Se ha clasificado como que el cáncer de pulmón representa la primera causa, ¿no? Dentro de los pacientes que tienen cáncer, ocupa el primer lugar de muerte. O sea, la mortalidad es altísima, muy relacionado al tabaco. Más o menos en el siglo pasado, mejor dicho, milenio pasado, en la década del 50, se hizo un estudio ya serio, porque mucho obviamente relacionaban el tabaquismo con el cáncer. Pero ya documentadamente ya se hizo unos estudios donde sí vieron la relación estrecha. Concluyeron que es la forma más prevenible, ¿no? Del cáncer de pulmón. Si sabemos que está relacionado con esto, pues simplemente parar de fumar, ¿no? Y bueno, lamentablemente este cáncer tiene una supervivencia a los 5 años entre 10 a 15% nada más. Esto me gusta mencionarles porque es importante, ¿no? Saberlo. En las cifras de casos nuevos de cáncer, de pacientes con cáncer de pulmón, más o menos es 1,2 millones al año de casos. Y así como aparecen casos nuevos al año, así también casi es la cantidad de pacientes que mueren por cáncer de pulmón al año, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en estos pacientes? ¿Por qué llegan a un cáncer? Por una mutación, mutación a nivel genética. Traslocaciones también hay de los genes, ¿no? Y que muta también el oncogen, CMYC. Entonces, a nosotros al identificar este tipo de lesiones, ya con las biopsias y estudios moleculares, porque ahora el tratamiento, mejor dicho, la inmunoterapia, que a través de estudios moleculares, es que ha evolucionado tanto que realmente puede de alguna forma aumentar la sobrevida. Normalmente un paciente cuando lo diagnosticábamos en el estado, en etapa más o menos cuarta, ¿no? Casi final, sin tratamiento el paciente podía vivir solamente 3 meses. Ahora con esta terapia molecular, con esta inmunoterapia, puede el paciente vivir hasta 4 años, ¿no? Esa es la revolución que ha podido dar este tratamiento. Entonces es importante conocer a qué niveles son las lesiones que han producido a nivel molecular de la célula para que lleguen a esto, ¿no? Y entonces las terapias son más dirigidas. Ustedes muchas veces habrán visto a pacientes que le dan su quimioterapia, ¿no? O radioterapia, pero llega un punto en que por más que reciba el tratamiento, ¿no? Fallecen y no más de 2 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí?
Lo que pasa es que esta célula cancerosa muta. Tú le puedes dar una terapia y después de unos 4 o 6 meses ya no es la misma, ya la terapia que le das no le sirve, porque la célula, por defenderse, por autodefenderse, lo que hace es muta, muy inteligente, muta, entonces lo que le puedas dar para atacarla y matarla no lo va a poder hacer. Entonces, aquí podemos ver que cuando uno hace el estudio molecular, hace un estudio a la vez, tienes la información de diferentes tipos de mutaciones, ¿no? Y a dónde le puedes dar con el tratamiento, que si empieza a fallar, ya tienes otras opciones como para poder destruir. Es por eso que así mute la célula y uno cambia, entonces es que se alarga la vida del paciente, ¿no? Y eso es lo que se ha logrado ahora último, ¿no? Que esto ya tiene más de 10, casi 10 años a nivel mundial, donde ya en otros países se hacía este tipo de tratamientos. Ya lo tenemos en el Perú y ya tenemos también varios años aplicándolo, ¿no? A través de los oncólogos. Entonces, tenemos acá un informe del año 2018 por la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctora, disculpe, ¿Sí? tenía una pregunta justo sobre la etiología. Eh, bueno, como usted nos ha comentado, el tabaquismo está bastante relacionado al cáncer de pulmón, ¿cierto? Pero, Ujú. ¿qué tan común es que una persona que no consume tabaco tenga cáncer de pulmón? La frecuencia es baja, estamos hablando de menos del 20%. Lo que yo puedo explicarle según la experiencia, y espero que esto se pueda plasmar en algunos estudios, es que por estos últimos años, post-COVID, estoy viendo mucha gente joven, y cuando me refiero a joven, estoy hablando pacientes de entre 30 a 40 años, que no era lo normal ver con cáncer de pulmón, post-COVID. Lo normal que yo lo he visto mucho antes del COVID, año 2012, por ejemplo, era que la relación con cáncer era muy alta, 80% más o menos. Ahora yo pienso que esas cifras está cambiando, pero era muy alto. El, Estamos hablando entre, incluso las mujeres ya iban equiparando a los varones más o menos al 80%, casi iguales. Y ese porcentaje que tú preguntas es menos del 20% que nunca han fumado en su vida y que nunca, ni siquiera son fumadores pasivos, ¿no? Pueden vivir o convivir o estar en el centro de trabajo con algún compañero, alguien que fuma y que no fume, pero está oliendo el mismo humo. Y eso es un fumador pasivo, por ejemplo, ¿no? Se considera un fumador pasivo. Y a pesar que nunca ha fumado ni así fumador pasivo, termina con un cáncer. Eso antes del COVID representaba un 20%, porque más o menos un 80% son los fumadores, ¿no? Tabaco, por ejemplo. Pero ahora, post-COVID, ya esto totalmente cambió. Ustedes saben que con el COVID ha sido muy golpeado el pulmón, ¿no? Y que de repente este virus habrá ocasionado alguna alteración de estos oncogenes y que molecularmente lo ha alterado y porque no es normal y es gente que nunca ha fumado en su vida, ¿no? Más, y te diré que veo muchos casos, 30 y tantos años, nunca he fumado y me hago un control porque empiezo a toser, una tos de más de un mes y se hacen los exámenes y, oh sorpresa, ya tienen un tumor que ya no es nódulo, es más. Entonces, este es un estudio que sí, yo pienso que incluso España ya lo ha hablado, que no solamente es en pulmón, sino también en colon, que está aumentando mucho, demasiado, en estos casos, post-COVID, ¿no? Estas cifras que estoy mencionando es 2018, antes del COVID. ¿Ya? Entonces, tu respuesta es menos del 20% es la persona que no ha fumado, que tenga cáncer de colon. Gracias, doctora. Ya. Ahora, si vamos a ver por sexo, la incidencia de cáncer en los hombres va a ocupar el primer lugar el de próstata, por ejemplo, y en mujeres, primer lugar, de mama.
Entonces, ahora, ¿cuál es el cáncer que más mata al varón? Dentro de los cánceres que hay, es el cáncer de pulmón. Antes en las mujeres también era el cáncer de pulmón, pero esta cifra ha cambiado. Es el cáncer de mama en la mujer. El colorectal, como les digo, ha aumentado mucho, ¿no? Y muchos de estos cirujanos generales, por ejemplo, que también han visto una alta incidencia, que les llama la atención también en gente joven, incluso vegetariana, ¿no? Porque generalmente uno dice el cáncer de colon, muchas carnes rojas, embutidos, qué sé yo, y gente vegetariana que está con bueno, una dieta saludable, pero empiezan con cáncer de colon. Entonces lo relacionan, ¿no? A los fertilizantes, de repente pesticidas que pueda recibir y que a veces te lo comes, pues, ¿no? Con todo y cáscara. Entonces, por eso es que ha aumentado muchísimo, muchísimo esta frecuencia del cáncer de colon y muerte por cáncer de colon. Ya. ¿Cómo se presenta? ¿Qué síntomas? Generalmente, para empezar, es asintomático. ¿Ya? Es asintomático. El paciente no sabe que tiene cáncer. Y cuando aparecen los síntomas, el de mayor cifra es la tos, el que ocupa el primer lugar, se podría decir, en síntomas por cáncer de pulmón. Pero a quién no le da la tos, te da una tos por un resfrío, quién no se resfría, te da una tos por TB, te da una tos por alguna infección, algún parásito que puedas tener. ¿Qué más podemos presentar? Si el tumor es central como el que estoy señalándoles en este momento, no, puede ocasionar obstrucción de la vía aérea principal y te puede ocasionar atelectasia y por ende todo un lóbulo que no funciona y disminuye la función pulmonar. Te va a dar disnea. Si hubiera derrame pleural cuando el tumor ya llega a la periferia y estimula las células productoras de líquido pleural, que es la pleura, entonces lo que va a haber es líquido, te va a ocasionar una pleuritis, te va a ocasionar un dolor como si te metieran cuchillos ahí, y ese se llama el dolor torácico, ¿no? Ahora, todo cáncer da fiebre, bajas de peso, hemoptisis, fatiga, disfagia. Cuando el cáncer, por ejemplo, te llega a tocar el nervio frénico, se va a ver comprometido el diafragma, porque el nervio frénico es quien estimula al diafragma a que éste funcione más. Y si éste esté lesionado, pues el diafragma ya no puede contraerse y se va a relajar y se va a elevar, ¿no? Bueno, como le decía, el cáncer de pulmón es silente. Tú puedes tener 2 años de cáncer y no lo sabes. Y recién te enteras por los síntomas cuando ya están muy avanzados realmente, lamentablemente, ¿no? Cuando nosotros diagnosticamos cáncer, solamente un 20% de estos pacientes presentan tumores localizados. El 25% va a tener ya una invasión linfática, o sea, los ganglios, que va a estar tanto en los ganglios peribronquiales o peritraqueales, ¿no? Y con metástasis vamos a tener casi la mayoría, más de la mitad. O sea, cuando un paciente nos llega, más de la mitad de ellos con cáncer de pulmón ya está en etapa de metástasis. O sea, ya no está la lesión dentro del pulmón, sino que ya salió fuera del tórax. Ahora, los síntomas pues va a depender de la localización del tumor. Si el tumor es periférico, pues vas a tener un dolor tipo pleural. Si el tumor es central, vas a tener una obstrucción de una vía principal aérea. Bueno, ¿quiénes son los tumores más periféricos en cuanto a estirpe? El adenocarcinoma y el tumor de células grandes. En cambio, ¿quiénes son los tumores más centrales? El epidermoide, llamado también espinocelular, y el cáncer de células pequeñas. ¿Cuáles son los síntomas que más da? La hemoptisis, porque está muy cerca, ¿no? Esos tumores a los bronquios principales y fácilmente llega
llegas a hemoptizarlo. La telectasia que les decía, basta que se obstruya esta área importante, todo esto desaparece. Y por atelectasia, pues haces neumonías, ¿no? Recidivantes, que no resuelven con antibióticos. Piensan que es neumonía, estás con kilos de antibióticos varios días y sigues igualita. Entonces, acá pueden hacerse, pues, las biopsias a través de la broncofibroscopía. Y acá en los tumores periféricos, generalmente lo puedes hacer por vía percutánea o por toracotomía o toracoscopía, ¿no? Para poder sacar esos tumorcitos o biopsias, poder clasificarlos. Ahora, dentro de la clasificación TNM, tenemos ahorita la última, que es la 9ª edición, antes era la 8ª edición. Y los cambios con respecto al TNM de 8ª edición a la 9ª edición son principalmente a nivel de los estudios que se han hecho de los ganglios intratorácicos, donde llega, pues, ¿no?, la linfa del pulmón, que va a tener su destino ahí en los ganglios, estaciones que están a nivel de mediastino. Y el otro cambio importante es a nivel del M, sobre todo M1, cuando hace metástasis el tumor fuera de otros órganos, ¿no? Entonces, cuando uno estudia el TNM, el T se refiere al tamaño del tumor y también a qué estructuras está invadiendo. El N se refiere, tenemos 14 grupos ganglionares dentro del tórax. Entonces, del 10 al 14 se clasifican como N1, ixilateral. De los grupos 2R, 2L, 4R, 4L, séptimo, por ejemplo, están en mediastino, lo podemos clasificar como N2. Pero en la parte ixilateral, ¿no? Porque nosotros sabemos que la linfa del pulmón va a drenar en los ganglios ixilaterales, o sea, al mismo lado. No va a drenar a los ganglios contralaterales, ¿no? Si yo tengo una lesión en el lado derecho, ¿a dónde va a drenar? A los ganglios del lado derecho. No se va a ir al lado izquierdo, salvo que avance más, ¿no? Y dentro de las M se refiere a las metástasis fuera del tórax. Bueno, M1 se puede clasificar como un tumor que ha estado, lo vamos a detallar más adelante, como un tumor que está en inicio en el lado derecho, pero al cruzar la línea media y al irse este tumor, al avanzar, invadir otros órganos, está invadiendo el otro pulmón, ya se considera pues un M1, ¿no? Hay varios tipos de metástasis. Hay metástasis que salen a un órgano fuera del tórax o salen a distintos órganos. Puede ser una metástasis que haya, por ejemplo, dentro del hígado, varios nódulos de origen pulmonar dentro del hígado, y también hay varias que vayan a distintos órganos a la vez, ¿no? Nódulos, por ejemplo, que puede haber en el páncreas, en la suprarrenal, en el hígado, ¿no? Varios también ahí a la vez. Entonces, eso más que todo son los cambios. A nivel de N2, cuando afecta la parte mediastinal de los ganglios mediastinales, y lo otro cuando hay metástasis, ya sea a un órgano o varios órganos. Eso es lo que les acabo de mencionar. En los cambios que hay en el componente T no ha cambiado nada, que se refiere al tamaño y a la ubicación. En cambio, en la subdivisión de N, porque ya hablamos del T, el N se subdivide en N0, que es ausencia de compromiso ganglionar. N1 se refiere a los grupos ganglionares ipsilaterales, ¿no?, del grupo 10 al grupo 14, y N2 es cuando ya hay compromiso ganglionar a nivel de mediastino, y acá han hecho una subdivisión que antes no existía. N2A y N2B. En el N2A, ¿qué quiere decir? Que hay un compromiso de un ganglio mediastinal, pero solo uno de los ganglios.
Y el 1,2B, N2B, es que ya hay compromisos a varios ganglios a nivel de mediastino, ¿no? Ixilateral, obviamente. Ahora, el otro cambio es en la metástasis. El M1, que ya se refiere a metástasis, que está fuera, ¿no? Del tórax, es M1C y este M1C se puede dividir en M1C1 o M1C2. ¿Qué quiere decir M1C1? Que hay metástasis, varias metástasis, pero en un solo sistema orgánico. Que puede ser, como quien dice, 5 nódulos en el hígado. Solo he tomado un órgano, pero son varias lesiones. Que es diferente, ¿no? El M1C2, que hay metástasis en múltiples sistemas orgánicos. Como quien dice, 2 nódulos en el hígado, 2 nódulos en el páncreas, un nódulo a hueso. Entonces, esas son las diferencias que acaban, de diferentes clasificaciones que hay. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus órganos blancos generalmente del cáncer cuando sale? Suprarrenales, ósea, hepática, ¿no? Acá no se ha puesto cerebro, pero son los órganos blancos donde más está yendo el cáncer. Empecemos entonces con la clasificación TNM. Como les digo, no hay variación en el T. El test puede ser de T1 a T4. ¿Y quiénes son los tumores 1? Son los tumores que se van a subclasificar en T1A, T1B y T1C. Y cada uno se va a diferenciar en 1 centímetro. Por ejemplo, T1A va a ser menor o igual de 1 centímetro. T1B es mayor que 1, pero menor que 2, menor o igual que 2, ¿no? Y el T1C es mayor de 2, pero menos o igual de 3 centímetros. A este T1 se le puede decir nódulo. ¿Cuándo dejas de ser nódulo? ¿Cuándo pasas a ser masa? Cuando tienes más de 3 centímetros, o sea, 3,1, 3,2, 3,3. Ya ahí hablamos de masa. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un tumor espiculado, típico de un cáncer. ¿Cuánto mide? 23 milímetros, o sea, 2,3 centímetros. Estamos frente a un nódulo. El T2A ya es un tumor que tiene más de 3 centímetros, pero menor o igual que 4. Y T2B, más de 4, pero menor o igual de 5. Entonces estos ya invaden, dice, la pleura visceral. ¿Cuál es la pleura visceral? Lo que rodea al pulmón. Tiende a afectar el bronquio principal. Y mira, basta que te tomen el bronquio principal, mira toda la atelectasia o neumonía que puedes ocasionar. Típica atelectasia. Neumonía. ¿Cuánto mide? 31 mililitros. Es un T2A. T3. T3 es un tumor que es más de 5 centímetros, pero no más de 7. Que invade, ya llegó a la pared torácica, ¿no? Y ya está llegando al pericardio. Y son tumores que ya invaden la pleura visceral, parietal, ¿no? El anterior era visceral. Y ya compromete vasos, nervios, ¿no? Acá puede tomar el nervio frénico, por ejemplo, ¿no? Y vemos elevación de diafragma, entonces ya hay compromiso del nervio frénico, que ya es catalogado como un T3. Aquí está, este es un tumor típico de un T3 que llega ya a pleura parietal. El T4. El T4 ya es un tumor que ya infiltra diafragma, infiltra grandes vasos, ya te invade la carina, llega a pared, llega a vena cava, ¿no? Y es un tumor de más de 7 centímetros.
Entonces, si a ustedes se le dicen que tenemos, por ejemplo, este es un tumor de 7 centímetros, pero si es un tumor que ya invadió diafragma, no por el tamañito menor de 7 va a decir, no, todo tumor que mide menos de 5 es catalogado de entre 3, no. También tienes que saber qué estructura invade. Si me invade diafragma, ya estamos frente a un T4. ¿Y quiénes también son acá los que pueden considerarse? Es, por ejemplo, cuando te aparece un nódulo en diferente lóbulo, ¿no? Por ejemplo, en T3, si tú tienes un tumor, puede haber nódulos en el mismo lóbulo, nódulo de la misma estirpe de la masa, ¿no? Y que se puede evidenciar que en un lóbulo está ocurriendo esto. Pero un T4 ya es que si tu tumor está en un lóbulo, puede haber un nódulo satélite ipsilateral en diferente lóbulo, ¿no? Bueno, estos son los tumores T4 que ya invaden estas estructuras, ¿no? En general va a infiltrar a vasos, grandes vasos, no cualquier vaso. Infiltra carina hasta la aurícula, imagínense. Entonces, cuando hablamos de la clasificación ya N, que ya hemos terminado de hablar con las T's, pasamos a N, se refiere a los ganglios. Cada color es un grupo. Tenemos 14 grupos ganglionares. Si empezamos por el 1, son los supraclaviculares. Basta que se tome un ganglio de estos por cáncer primario de pulmón, ya estamos frente a un N3. Acá no te importa si sea derecho, izquierdo, no. Basta que ya pasó la clavícula, ya está en cuello prácticamente. Arriba de clavícula ya estamos con músculos escalenos típicos del cuello. Ya estamos frente a un N3. ¿Quiénes son los N2? Hay N2R y N2L. L por left, izquierda, R por right, derecha. Hay también los 4L y 4R, son los peritraqueales. El grupo 10 son los peribronquiales. Y así se va subdividiendo, ¿no? Los interlobares, los segmentarios, los intersegmentarios, ¿no? Y cada vez estos tienen mayor numeración. Entonces, desde el 10 hasta el 14 son intraparenquimales, son ganglios de 2 cifras, 10, 11, 12, 13, 14. Y todos estos del 11 al 14, del 10 al 14 son grupo N1. ¿Cuándo digo que hay N2? Cuando infiltran a ganglios mediastinales ipsilaterales a tu lesión. Cuando se dice que es N3, cuando infiltra ganglios contralaterales a donde estaba tu tumor inicial y ha infiltrado ganglios contralaterales mediastinales que ha cruzado la línea media. Este ya es un N3. Y también es N3, como les vuelvo a repetir, si tenemos ganglios en cuello, donde ya infiltró el cáncer de pulmón. ¿Cómo hago para estudiar estos ganglios? Sobre todo los que están a nivel peritraqueal. Por la técnica de mediastinoscopía. Esta es una cirugía que se va a hacer bajo anestesia. Anestesia general, se intuba al paciente y se genera una hiperextensión del paciente para que pueda entrar el mediastinoscopio y va a ir el mediastinoscopio delante de la tráquea, puede llegar incluso hasta la carina. Entonces, este mediastinoscopio está entre grandes vasos y tráquea. Antes de poner el mediastinoscopio, mi dedo ayuda a hacer un camino. Llegando a la fascia pretraqueal, puedo ingresar por ahí para dilatar toda esta zona y posteriormente ingresar mi mediastinoscopio, ¿no? Acá están los grandes vasos, justo detrás del esternón.
Y a través del mediacinoscopio pasamos pinzas con torundas que nos ayuda a disecar para poder retirar, pues, ¿no? Todos estos ganglios que están, los sucarinales o los que están al lado de la tráquea. Bueno, todo procedimiento tiene una contraindicación. Si el paciente está sangrando, obviamente, su perfil de coagulación está alterado, obviamente no voy a poder operar, porque donde haga el corte va a sangrar. Entonces, síndrome de la esclavina está relacionado con dilatación de los vasos por compresión de algunas tumoraciones que me va a crear un sistema colateral de venas que se van a activar porque el vaso principal está tapado. Si hay aneurismas de aorta ascendente o de ramas de los grandes vasos, ¿no? Aneurismas de estas zonas, obviamente no va a poder entrar en mi mediacinoscopio y si entra puede dañar y puede haber un sangrado no controlable y la muerte inminente del paciente. Entonces, vamos a tener algunas también contraindicaciones relativas. Si ha habido antecedentes de cirugía, obviamente todo esto va a estar fibrosado, pegado, no va a permitir a que pase normalmente mi mediacinoscopio. Si tiene antecedentes de traqueotomía o radioterapia, ¿no? Donde empiezan a dar todas esas terapias que fibrosa toda esa zona y está bien irrigada. Bueno, acá está más bonito toda la descripción de los ganglios por cada grupo. Acá está el grupo 1, como les digo, supraclaviculares, el grupo 2R y 4R delante de la tráquea y lado derecho, y en el lado izquierdo va a estar el grupo 2L, 4L. El grupo 6 va a estar a nivel de supraórticos, el grupo 5 de la ventana aortopulmonar, grupo 10 va a estar en bronquios principales, peribronquial, el 7 es el subcarinal, el 8 es el parausefágico, el 9 es el ligamento triangular que fija el pulmón, ¿no? Y el 10 está acá, peribronquial. 11 ya son los lobares. Y así, cuando decimos que es N1, N2A, N2B, N3, N1 va a ser cuando va a haber metástasis a los ganglios linfáticos intrapulmonares, como les decía, del grupo 11 al 14, ¿no? Y el peribronquial, que es el 10, o iliares, ¿no? Pero todo esto que sea ipsilaterales, el mismo lado donde está la masa o nódulo de cáncer. N2A, ya N2 tiene que ser, ya se considera una metástasis a mediastino, pero mediastino ipsilaterales, el mismo lado. El N3, como les decía, es metástasis a ganglios contralaterales a tu lesión, donde está tu masa o tu nódulo del cáncer, o cuando ya pasaste sobre la clavícula, ¿no? Estamos hablando de los escalenos, músculos escalenos. Entonces, ganglio que encontremos con un músculo escaleno ya positivo, ahí si no te interesa que sea derecha o izquierda, simplemente ya cruzó la clavícula y ya está en cuello, ya se considera un N3. Bueno, acá está todo bonito para que ustedes puedan ver la descripción, por ejemplo, cuando se trata de un N2A, N2B, ¿no? De acuerdo al número de ganglios comprometidos para determinar pues una dicha clasificación, que es muy importante tenerla, porque clasificando ya sabría yo qué manejo tomar. Es quirúrgico más quimioterapia, va a necesitar terapia coadyuvante o neoadyuvante, ¿no? Todo eso. Por eso hay que clasificarlo bonito, que esté dentro de la novena edición, como se ha clasificado, que da muchas esperanzas de vida para bien, ¿no? Para que aumente esta sobrevida. Bueno, aquí, por ejemplo, está también detallado lo que les acabo de explicar, cuando es un N1, N2, N3, ¿no? En el tumor, por ejemplo, pulmón derecho, N1 van a ser todos los ganglios linfáticos peribronquiales e iliares ipsilaterales del 10 al 14. Les estoy repitiendo simplemente lo que ya les he dicho. N2 va a ser
los ipsilaterales, el 2R, el 3A. Ah, ¿quiénes son los tres? Creo que no le he mencionado el 3A. El 3A son los prevasculares y los 3P son los prevertebrales. Ya, el 4R, el 7, 8R, 9R, todos estos son ganglios ipsilaterales. Ahora, ¿quiénes van a ser los contralaterales? Si estamos con la lesión en el tumor en el pulmón derecho, mi contralateral va a ser los L, los izquierdos, left, ¿no? 2L, el 3AL, 4L, 5, que es la aorto pulmonar, ventana aortopulmonar, el 6, que es el grupo 6, el 8L, que es el contralateral, que es el paraesofágico en el lado izquierdo, y el 9L es el del ligamento en el lado izquierdo. Entonces, acá en el pulmón izquierdo, ¿quiénes son tus N cuando estás con un tumor en el pulmón izquierdo? Entonces estaban bien, pues, ¿no? En el pulmón izquierdo, ¿quiénes van a ser tus N1, por ejemplo? Todos los ganglios peribronquiales, intraparenquimales, ipsilaterales del 10 al 14. ¿Quiénes son tus N2? Son tus ganglios mediastinales ipsilaterales que están en el mismo lado. ¿Quiénes son tus N3? Los N3 son los ganglios tomados contralaterales y también los que van sobre cuello. M. M, ¿qué quiere decir la estadificación M? Las metástasis, ¿no? Entonces va a haber presencia de metástasis, puede haber M0, M0 quiere decir que hay ausencia de metástasis, y cuando hablamos de M1, este M1 se puede subclasificar en M1A, M1B y M1C. Y en ese grupo M1A son los nódulos satélites que han aparecido en un pulmón contralateral a tu lesión inicial. ¿Ok? ¿Quiénes son un M1B? Son los tumores pulmonares que han originado una metástasis fuera del tórax, pero a un solo órgano. Tomo este ejemplo. ¿Está más claro? ¿Y más? Y el M1C, que se subdivide en M1C1 y M1C2. ¿Qué quiere decir en M1C1? Son los nódulos extratorácicos metastásicos, ¿no? Provenientes del pulmón, pero que solamente están en un solo órgano. No es una lesión única, son varias lesiones, pero dentro de un órgano. Entonces el M1C2 es diferente, que va a haber diferentes nódulos, pero en diferentes órganos. Acá está en hueso, acá está en hígado y acá está en glándula suprarrenal. ¿De dónde partieron todos estos? Del tumor inicial. Y finalmente llegamos a esta tabla. Esta tabla es el resumen de todo, ¿no? Donde podemos clasificar de acuerdo al T, de acuerdo al N. Entonces, nos ordenamos y vamos a tener estadio 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B. ¿No? Perdón, me olvidé del 3C. ¿Quiénes son la clasificación, según esta clasificación 9, TNM9, los que pueden ser operables? Es hasta el 3A. Puedes operar, no sin contraindicación. Pero ustedes dicen, acá también hay un 3A. ¿Y este por qué está de rojo? ¿No? Este por qué, si dice el 3A, ¿por qué este sí, por qué este no? Entonces acá se tiene que evaluar si es un 3A que ha salido por el tamaño que llega a 3A, pero si ven bien, no hay compromiso de ganglios acá en el lado a nivel mediastinal, porque N1 pertenece a los ganglios intraparenquimales, peribronquiales. En cambio, hay 3A porque puede haber compromiso ganglionar a nivel de mediastino, donde esta puede ser única, ¿no? O puede ser
de varias lesiones dentro de los ganglios mediastinales. Entonces, de repente estos pacientes van a recibir antes una neoadyuvancia que consiste en tratamiento con quimioterapia antes de la cirugía, de repente con la finalidad de reducir una citorreducción, ¿no?, de estas células. Ahora, para clasificar, ¿no?, ¿cuáles son las más frecuentes dentro del cáncer de pulmón? ¿Qué estirpe tenemos? Un 80% es para ganglios, tumores de células no pequeñas, que son los que representan el mayor porcentaje. Tenemos el otro grupo, que es menos del 20%, que es el cáncer de células pequeñas. Y otros tipos no, menos de 1%. Y dentro de este grupo de tumores de células no pequeñas, tenemos varios tipos, varios subtipos. Y dentro del que es más frecuente, dentro de estos subtipos, son los adenocarcinomas, que representan un 40%. El que le sigue es el escamoso o espinocelular, o también le llaman epidermoide, 25 a 30% en frecuencia. Tenemos el cáncer de células grandes también, y tenemos a los indiferenciados. Entonces, vamos a ver por qué se caracteriza todos estos cánceres, que ya lo habíamos visto, ¿no? Tanto el epidermoide, que es el espinocelular, con el cáncer de células pequeñas, normalmente su localización es central y ocasionan atelectasia. En cambio, el adenocarcinoma con el cáncer de células grandes es más que todo tiene una localización periférica. ¿Cómo es que se caracterizan estas lesiones? Por ejemplo, ya les había dicho que el epidermoide se tiende a cavitar. Puede ocasionar los síndromes de Pancoast, ¿no?, que son tumores en bien altas del pulmón, que ya pueden ocasionar algunos daños, como esa triada que ocasiona cuando te lesiona el ganglio estrellado y te ocasiona la ptosis palpebral, te ocasiona la anhidrosis y la miosis. Y tenemos el cáncer de células pequeñas, que dentro de todas estas estirpes mencionadas es el de peor pronóstico, ¿no? Crecen tanto, invaden tanto, por ejemplo, hacen síndrome de vena cava, tiene síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y puede tener una degeneración cerebelosa subaguda. En cambio, los adenocarcinomas, ¿no?, dentro de todo esto podríamos representar que es el más frecuente, tanto en fumadores como no fumadores, ¿no? Y donde también en pacientes que han tenido tuberculosis, en esas áreas de cicatrices también se anida. Afecta la pleura, por eso es que más fácil le hacen derrame pleural. Y también se acompañan de osteoartropatía hipertrófica. El cáncer de células grandes más bien se caracteriza por hacer ginecomastia y cavita un 20% más o menos. Ya, acá tenemos el adenocarcinoma. Como ven, es periférico, su sobrevida a los 5 años similar que el espinoso, de 15 a 20% más o menos, ¿no? ¿Hay relación con los de cigarrillos? Sí, un riesgo por 3. Frecuencia 35-40%. Dentro de los subtipos, el de mejor pronóstico es el lipídico y el peor pronóstico es el sólido. El cáncer de células escamosas tiene también una similar, frecuencia menor que la de adenocarcinoma, más se da en los fumadores porque el riesgo se incrementa por 25, ¿no?, a diferencia del otro, el adenocarcinoma era por 3. Más está relacionado a los varones, en cambio el adenocarcinoma más mujeres, y su sobrevida a los 5 años está entre un 15 a 20%. Entonces, el cáncer de células escamosas, como le decía, se cavita. Su crecimiento es lento, es de mejor pronóstico que el adenocarcinoma, que el cáncer de las células pequeñas, por ejemplo. A ver, a este cáncer le llaman también cáncer de células de grano de avena porque tienen muy parecido a este grano, ¿no?
Más o menos representa la sexta parte del cáncer de células no pequeñas. Se asocia, tiene una estrecha relación con el tabaquismo. Y bueno, se podría considerar como el que es el de peor espectro, es el más agresivo, ¿no? Cuando se estudia la microscopía se ven de núcleos totalmente grandes que están en constante actividad. Bueno, las formas de poder estadificarlas. Y vamos a tener dos estadios, estadio tanto limitado y extendido, ¿no? Que el extendido ya estamos en cuarto grado, M1, ya hay derrame pleural. Entonces, aquí en los estadios ya avanzados, limitados, por ejemplo, podemos también ayudarnos de la radioterapia. Ven lo agresivo que es el cáncer de células pequeñas. Miren cómo invade el corazón, acá ha invadido ya pared, ya hay derrame pleural. Un desastre, lamentablemente, ¿no? Y su crecimiento, ¿no? Esto totalmente un borde irregular, ¿no? Acá no hay dudas de decir que eso no estamos frente a un cáncer. Acá no le puedes decir te voy a observar porque, bueno, no puede haber duda frente a esas imágenes, ¿no? Ahora, metástasis a cáncer del pulmón, ¿no? Perdón, de que vienen de otros órganos y llegan al pulmón. Y como ven acá en estas imágenes, son múltiples y en ambos pulmones, ¿no? Estas son imágenes típicas de cáncer de recto, por ejemplo. Si fuera una metástasis única y el cáncer que está fuera del tórax está controlado, por ejemplo, esto mucho vemos en sarcomas, en recto, y si ya le ha trabajado el recto, ya han sacado el tumor, y sin embargo en sus controles aparece un nuevo nódulo, ¿no? O una pequeña masa en el pulmón, y al biopsiar sale que es el primario del recto, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, retirarlo todo, podemos hacer la metastasectomía porque es única, pero no vamos a hacer metastasectomía en esto, pues no tiene varias lesiones, ¿no? Y cuando es única y el tumor que lo originó está controlado, es decir, lo han extraído, entonces procedes a hacer una metastasectomía. Entonces, estas masas, a dónde podemos decir que estos tumores, a dónde hacen metástasis, como le decía? Hasta con dibujito les he puesto. Hueso, hígado, cerebro y glándulas adrenales. Una vez que ya hiciste tu estadificación según TNM, ya sabes que si puede ser operable o no operable, ¿no? O qué tratamiento le debes de dar de acuerdo al estadiaje. Vamos a pasar a ver la estadificación fisiológica, es decir, si es quirúrgico y tenemos que hacer una segmentectomía o lobectomía o neumonectomía, tengo que saber si ese paciente lo va a tolerar, pues, ¿no? Nadie alegremente va a hacerlo sin saber que el paciente va a poder vivir con un solo pulmón, ¿no? Para eso se hacen estudios, y para eso el neumólogo le hace su espirometría. Estudian el volumen expirado forzado al primer segundo, y si este pues va a llegar a 2 litros, entonces se puede hacer neumonectomía. Va a ser mayor que, si es mayor que 1,5 litros, entonces puede tolerar una lobectomía, ¿no? Estos son los tipos de cirugías que hacemos. Sacamos todo un segmento, o todo un lóbulo, ¿no? O todo un pulmón. Las contraindicaciones quirúrgicas. Si este paciente ha sufrido un infarto, ¿no? En menos de 3 meses. Si es más de 6 meses, todavía es relativo. Si tiene arritmias no controladas, no, mejor ni hacer, ni resecar nada. Si el volumen espiral forzado al primer segundo es menos de 1, contraindicado hacer cualquier tipo de este tipo de procedimientos. El DELCO es un estudio similar a la espirometría que también trata de medir los volúmenes de pulmonares, ¿no? Y si este tiene un DELCO menor del 40%, pues también tocarlo. Si tiene una hipertensión pulmonar severa, y obviamente tú le vas a quitar un lóbulo, vas a aumentar esta hipertensión, ¿no? Donde puede conllevarte a que el paciente pueda hacer una falla cardíaca derecha. Y si la presión de CO2 es mayor de 45, pues es acumular, entonces no debería de operar. Bueno, ¿alguna pregunta?
Entonces, de lo que les he podido dictar, lo más importante es ver la clasificación, porque de eso va a determinar qué tipo de tratamiento voy a dar. Eso es lo que nos interesa mucho. Es primero saber si estamos frente a un cáncer y una vez que ya sé que tengo un cáncer, pues tengo que ver su extensión, ¿no? Su clasificación de acuerdo al TNM9 y de acuerdo a eso poder dar un tratamiento, ya sea un tratamiento quirúrgico o con quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. Ya se ve de acuerdo a dónde está encasillado. Bueno, eso sería todo, chicos, si es que no hay preguntas. Gracias, doctora. Nos vemos, cuídense.